Muy buen día. Hoy en este miércoles de la octava de Pascua, 15 de abril, vamos a reflexionar juntos en esta oportunidad sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Una cita bíblica de excelencia para los discípulos de Emaús. Estos discípulos que el mismo día de la resurrección narra el Evangelio que después de que las mujeres habían regresado a donde ellos estaban reunidos y les habían dado la noticia de que Jesús había resucitado, de que los habían visto, de que habían visto a los ángeles, y aún así estos discípulos no creyeron. Aún así, estos discípulos estaban con dudas y estaban con cuestionamientos. Sin embargo, ellos iban camino a Emaús. ¿Por qué iban a Emaús? A un lugar que estaba distante, 11 kilómetros en aquel entonces, debe haber sido mucho trecho, un camino largo. Pero iban a Emaús, ¿por qué? Porque Emaús, hermano, para que sepas, significa un lugar de primavera templada. Claro, un lugar en donde cualquiera quisiera permanecer o estar. Un lugar que no estaba tan lejos, pero no estaba tan cerca de Jerusalén. Buscando refugio, buscando de pronto un momento de tranquilidad o de, vamos a decirlo, de que no los reconocieran, etcétera, porque recordémonos que en ese momento empieza la persecución también y ese temor que los discípulos tenían. Pero así como nosotros en Guatemala tenemos la oportunidad de vivir en este país que se le llama el país de la eterna primavera, aunque en estos últimos días han sido días de mucho calor, pero de la eterna primavera y de un clima muy templado. Pues en eso también iban en búsqueda estos amigos nuestros de Emaús. ¿Y qué nos narra? Nos narra que iban en el camino conversando y discutiendo. Una cosa es conversar, es llevar una plática agradable e ir conversando, pero otra cosa muy distinta es discutir. Discutir ya lleva a un nivel más alto. Este conversar o este opinar que ya lleva a la discusión, en no ponernos completamente de acuerdo, pero vamos buscando el colocarnos o de llegar a las concordancias. Y eso nos pasa también hoy en día, nos está pasando en este momento, no solamente a nivel del mundo, sino en nuestra misma patria, Guatemala, en la que todos estamos opinando, todos queremos hablar sobre el tema actual que es esta pandemia del coronavirus, pero que al final no somos respetuosos del uno del otro. No queremos que las personas piensen distinto que nosotros. No queremos que las personas a nuestro alrededor se puedan expresar libremente. También, a ejemplo de estos discípulos de Emaús, podamos discutir sanamente, tranquilamente, sin alterarnos, sin ofender, sin utilizar palabras soeces o sin ser groseros. Este es también este punto. Pero ¿qué sucede a estos discípulos que van en el camino como cualquiera de nosotros, hermano? Nosotros somos esos discípulos, somos de estos que componemos la iglesia que Cristo fundó, pero que a veces queremos tomar el camino a lo confortable, a lo agradable, a no compromiso, a no tener en un momento dado la disciplina o no tener en este caso la interesa de entregarnos por completo. Llega el momento en que todos hemos querido ir teniendo ese camino que nos aleja, que quiere hacernos huir de nuestras realidades, pero siempre en esa situación
Jesús siempre encuentra la forma de hacerse el encontradizo con nosotros. Siempre Jesús quiere ir a nuestro encuentro, así como el buen pastor que va en búsqueda de esa oveja perdida. Jesús también va en este caso por estas dos ovejas que se le quieren apartar. Y esos somos tú y yo, esos que vamos caminando hacia Emaús, esos que iban conversando, que a veces también discutimos hasta con la propia vida. Llega el momento en que Jesús se acerca a nosotros de una forma diferente, no como Jesús crucificado, no como Jesús resucitado, no como ellos, sino por medio de estos personajes a los que les hemos llamado ángeles, a esos enviados, a esos amigos, a esos discípulos de Dios que se nos acercan en la vida, en este caminar, y van con nosotros queriéndonos acompañar, hablándonos, ofreciéndonos su tiempo, ofreciendo de pronto los brazos para darnos un fuerte abrazo y darnos paz, de reconfortarnos, de darnos ánimo. O estos otros que van caminando con nosotros, que son los santos sacerdotes, hemos mencionado en las santas Eucaristías, que ya vamos a hablar de esto al final. También de aquellos que se vuelven en nuestros asesores espirituales, aquellos que se vuelven en nuestros confidentes, personas que debemos de observar que tengan un buen testimonio de vida para que puedan aconsejarnos y acompañarnos. Esos son esos personajes que empiezan a acompañar a los caminantes de Emaús. Y conforme va el camino, que no es fácil, eran 11 kilómetros, es un trayecto largo, ¿verdad? De pronto en lugares difíciles. ¿Y qué sucede? Normalmente estas personas que se acercan a nosotros lo hacen porque detectan de alguna forma nuestra dificultad, detectan nuestra tristeza, detectan nuestra necesidad. Muchas veces nuestros padres, nuestras esposas, nuestros amigos, basta con que nos miren y perciben de nosotros que estamos tristes, que estamos necesitados. Y muchas veces esos discípulos, esos representantes de Jesús en esta tierra, se acercan contigo para acompañarte y escucharte, para entablar una conversación y poderte apoyar y ayudar y tomarte de la mano y darte un abrazo y echarte ánimo para que tú sigas adelante. En ese camino, ¿qué sucede? Vamos reconociéndonos, vamos viendo quiénes son las personas que Dios ha puesto en nuestro camino y también nosotros mismos nos vamos reconociendo, vamos haciendo un análisis y un examen de conciencia en dónde hemos fallado, en qué es lo que nos hacía falta, o la palabra de Dios que empieza a llegar por medio de estas personas empieza a caer en buena tierra en nuestro interior y empieza a dar sus frutos. Uno lo que sí reconoce en ese caminar, en ese acompañamiento le vamos a llamar, es que Jesús es el Todopoderoso y que en obras y palabras que nos refleja la palabra de Dios, empezamos a darnos cuenta de ese poder que Cristo tiene. Y estos discípulos de Emaús se lo dicen a este acompañante que todavía no han reconocido que es Jesús y le dicen: sí, nosotros estamos tristes, estamos acongojados porque ha sucedido esto en Jerusalén y nosotros teníamos puesta toda nuestra esperanza en Jesús, pero lo crucificaron, lo mataron, pero ellos reconocían de que Él era poderoso en obras y palabras, pero que sin embargo no habían logrado obtener de Jesús lo que ellos querían o lo que esperaban, que era un libertador. Muchas veces somos fatalistas. En las circunstancias de la vida a veces nos va mal. Y en este caso a estos discípulos de Emaús también les había ido mal porque no habían logrado lo que ellos esperaban, lo que ellos querían. Y era que a Jesús lo habían crucificado.
Jesús lo habían sepultado. Ya les habían dicho las mujeres que el Señor había resucitado y sin embargo no lo creyeron, dudaron. Dice la palabra de Dios que titubearon, que tuvieron, vamos a decir, cuestionamientos que no les satisfacieron y por eso ellos salen huyendo de Jerusalén. Hay una situación, ellos se sienten desconcertados. ¿Y qué quiere decir desconcertados? Quiere decir que estaban confundidos, que estaban descompuestos, así como tú y yo hemos estado muchas veces confundidos y descompuestos en nuestro caminar de vida. En esa situación de que aunque nos han hablado de Jesús, nos han hablado de ese Cristo resucitado, nosotros aún no lo creemos, no lo hacemos para nosotros, sino agarramos nuestro camino y muchas veces mal acompañados. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios dice que el Señor, que no reconocían todavía, o estos representantes de Jesús que hemos ejemplificado en esta reflexión, ¿qué nos dicen? Nos dicen insensatos, insensatos, no estás teniendo y no estás comprendiendo lo que está sucediendo. Duros de corazón para creer. Y eso es lo que sucede también con nosotros cuando nos apartamos. Cuando queremos hacer nuestra voluntad. Lo único que estamos demostrando es nuestra dureza de corazón, es nuestra insensatez. No estamos pensando, no estamos analizando lo que estamos haciendo. Sí, es cierto, no está bien lo que estás haciendo, hermano, pero el primero que lo tiene que aceptar eres tú. El primero que tiene que entenderlo eres tú. Y para eso Dios pone esos acompañantes en el camino, que son esos representantes de Cristo mismo, que te ponen en el camino para que recapacites, para que tengas la oportunidad de escuchar y de ver. Y tú mismo tienes que tomar la decisión de decir hasta aquí, ya no más de esa vida disoluta, ya no más del pecado, ya no más de estar apartado de Jesús. Pero eso te corresponde a ti y a mí, hermano. ¿Y qué sucede? Llega el momento en que cuando tú ya empiezas a comprender, cuando ya empiezas a tener sensatez, cuando ya empiezas a tener, vamos a decir, un poco de confianza, cuando ya se te va componiendo el asunto, o por lo menos logras ver luz al final del camino, ¿qué sucede? Ahora es el momento en el que ya insistes a que ese acompañante, a ese hermanito que te está apoyando, a ese, vamos a decir, o hermanita, o esa comunidad, o ese grupo, o vamos a decir, los ministerios y grupos en nuestra iglesia ya te empiezan a agradar y ya empiezas a tener confianza. ¿Qué sucede? Ya no te quieres ir, ya no te quieres apartar, ya tú empiezas a insistirle a las personas que se queden contigo, a que te den un poco más de su tiempo, a que hablen un poco más, a que, como decíamos al principio, pudiéramos conversar y a discutir, porque en ese momento todavía hay situaciones que no se comprenden del todo y nunca terminamos en aprender y profundizar en la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Entonces, en ese momento, llega el momento en el que queremos que las personas se queden. Y lo mismo nos pasa con el ejemplo de este Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13-35. Llega el momento en el que los caminantes de Emaús le dicen a este personaje, quédate. Muchas veces el Señor quiso seguir el camino, pero eso lo hizo para que nosotros fuéramos quien dijéramos y que hiciéramos la invitación de que Jesús se quede con nosotros. Eso es lo único que Jesús quiere, que abras tu corazón, que tú le digas, Señor, quédate conmigo, por favor, porque ya llega la noche. Quédate conmigo, Señor, porque ya te necesito, quiero seguir escuchándote y hablándote.
Y ese momento es el que hoy te invito que tú tengas también en este momento en tu vida. Dile al Señor, quédate, aunque no lo conozcas del todo, aunque no hayas tenido ese encuentro que hemos venido conversando con Él, que es simplemente el inicio a ese caminar de seguirlo conociendo y de seguirlo amando, y de que tú vayas creciendo en tu fe y que tú vayas descubriendo y que tú vayas siempre haciéndote preguntas y cuestionamientos, pero hacia adelante, con los ojos abiertos. ¿Qué sucede? Llega el momento en el que Jesús acepta quedarse con ellos, porque Jesús a eso ha venido a este mundo, y a eso te ha enviado a sus ángeles, y para eso te ha mandado a estos que te han acompañado en el camino, porque quiere quedarse contigo. Pero ahora, ¿tú qué quieres? ¿Tú lo que deseas es quedarte con Jesús? Pero para eso tienes que reconocerlo. ¿Y qué sucede? Llega en el momento más bonito y más importante que hay después de la última cena, después de haber encontrado a Jesús resucitado, después de haber escuchado que Jesús es un Jesús vivo, después de haber dicho de que se le había aparecido a las mujeres, y ya para ese momento también ya había tenido un encuentro con Simón Pedro. ¿Qué sucedió? Llega el momento en que ellos no había llegado el momento, pero estaba bien cerquita. ¿Por qué? Porque el Señor se sienta a la mesa otra vez a compartir con nosotros. Él toma el pan y lo parte. En ese momento se nos abren los ojos del corazón. Si tú vas y participas de la Santa Eucaristía y estás preparado con una buena confesión, con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, y Jesús se te hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, y Él mismo es el que se parte por medio del sacerdote, y tú logras abrir tus ojos y reconocerlo, tu vida no volverá a ser la misma, como la de estos discípulos de Emaús. ¿Qué sucedió? Vieron, reconocieron a Jesús y creyeron. ¿Qué es lo que en este tiempo de Pascua, en este tiempo, es lo que nos invita la palabra de Dios? A que tú creas, a que tú abras los ojos, a que tu corazón arda como la de esos discípulos. Bien, nos preguntábamos, ¿y qué pasó en todo este camino con estos acompañantes? Nuestro corazón empezó a inquietarse, empezó a haber un combate espiritual en nuestro interior, el cual empezó a arder la fuerza de ese Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos desde el momento de nuestro bautismo. Y llega el momento en que la fuerza del Espíritu hace que nos arda el corazón de esa necesidad de cada uno de nosotros. En ese caminar, en ese escuchar la explicación de la palabra de Dios y ese entender, se empiezan a abrir nuestros ojos. ¿Y qué pasa? Llega el momento en el que tenemos ese encuentro tan especial con el Señor en la Santa Eucaristía. Él vino a quedarse con nosotros, contigo y conmigo, pero también nos manda y nos envía a que por esa necesidad, por ese corazón ardido, también nosotros nos veamos obligados a volver a Jerusalén, a volver a nuestro grupo, a volver a nuestro ministerio, a volver a nuestra casa, a volver de donde hemos salido huyendo, de donde nosotros mismos con nuestros propios pies hemos decidido salir y apartarnos. Regresa a tu iglesia, regresa hoy a la casa del Señor. Hoy está haciéndose el Señor encontradizo contigo y conmigo en todas estas transmisiones por las redes sociales, las misas en vivo. El Papa Francisco está transmitiendo todas sus misas privadas. La palabra de Dios está siendo ahorita levantada en el nombre de Cristo Jesús por medio de muchos y de santos
sacerdotes, por muchos predicadores, por muchos alabadores, y puede ser también transmitida y compartida por ti y por mí, hermano. Esta es la invitación que hoy nos hace, y que en el momento en que el Señor parte el pan, en el momento de la Santa Eucaristía, esto nos sirva como un alimento que nos dé la fuerza necesaria. Tal vez en este momento no estamos teniendo la oportunidad de comulgar sacramentalmente, pero sí lo podemos hacer espiritualmente y poderle decir al Señor: Señor, yo creo en ti. Hoy yo creo en ti. Me he dado cuenta de que tú eres un Jesús vivo, un Dios vivo al cual yo necesito en mi vida. Y ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven, por favor, Señor, a nuestro corazón. Queridos hermanos, hoy en esta pequeña reflexión queremos pedirle al Señor que se quede con nosotros. Yo te agradezco mucho y te pido, por favor, que nos sigas acompañando en estas reflexiones. Hasta la próxima. Muchas gracias.